Henry Cucalón, exministro del Interior. Así era la denominación, Henry, ¿no? De gobierno, ¿no? Exministro de Gobierno, pues también ex funcionario municipal, catedrático, abogado, una de las personas más cultas, una de las personas más cultas que yo conozco de todo mi grupo de amigos, porque Henry es amigo. Henry, muy buenos días, te damos la bienvenida. ¿Cómo has tomado, cómo has interpretado lo sucedido tanto en acciones de hecho como en la respuesta jurídica del gobierno de Daniel Noboa? Buenos días, Henry. Muy buenos días, gracias como siempre por la invitación. Saludo a todos los seguidores y oyentes de Radio Centro. Ante el ataque artero del narcoterrorismo, la respuesta del gobierno nacional ha sido la correcta. Creo también que la respuesta de la ciudadanía, de la sociedad civil, es la adecuada, de apoyo al régimen, de apoyo al gobierno, una sola posición liderada por el presidente de la República, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, respaldo al accionar de la fuerza pública ante esta ya no amenaza que eran aisladas, sino concreta, terrorista que se encuentra en el país, en la obligación que tienen de salvaguardar la vida de los ecuatorianos y su seguridad. La instrumentación de aquello, Carlos, a través de una extensión del estado de excepción, declarando la situación de conflicto armado con el esguince interno, lo normal es el externo, a este nuevo enemigo no tradicional, que no es la agresión regular de la soberanía por parte del enemigo extranjero, sino del terroristas internos, es también correcta. Es la alternativa que debido al escalamiento de la violencia tenía que tomar el presidente de la República, y creo que hay un gran consenso nacional. Creo que es positivo, este es un solo momento de país. Henry, esta declaratoria de conflicto armado no internacional, es decir, interno, siento que es el estatus jurídico en el que las Fuerzas Armadas al fin se sienten cómodos en su actuación. Pregunto, Henry, ¿por qué no se hizo esta declaratoria en el gobierno del presidente Lasso, del que tú formaste parte? ¿Por qué no se tomó esta decisión? Por el nivel de escalamiento, Carlos. Porque no puedes tener un estado de guerra, que es el término político. El término conceptual es declaratoria de guerra. Ustedes se acordarán históricamente, ahora se denomina conflicto armado interno jurídico, que ya no está en la Constitución, sino replegada en diversas leyes, más allá que el presidente es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Porque si bien fueron hechos graves, recuerda que ya el COSEPE, donde está no solamente el gobierno, ya había categorizado actos terroristas con la información que se tiene y con lo que los sucedió. Nombres, sí, no se puso. Pero es que ahora... Ahí, ¿por qué esa...? Porque estamos escalando justamente. Lo lógico era no llegar nunca a esta situación. Es que ese es el problema. No puedes hacerlo preventivamente. Lastimosamente se ha llegado, con lo cual se confirma, Carlos, que no era una persona, no es contra un gobierno, es contra el Estado de la sociedad. Y reconozco, valoro ahora sí la madurez democrática de todos los actores políticos y sociales ante esta nueva arremetida. Henry, buenos días. Pero todas las de escalada, o sea, yo te voy a dar mi comentario muy objetivo y muy sincero. Esto lo venimos viviendo ya muchos meses, por yo supuesto, diría años. O sea, no es que ahora es más grave que antes. Ahora se dio esto del canal de televisión, que fue algo que no... Pero de ahí todos los días estaban matando en las calles, todos los días estaban secuestrando, todos los días estaban vacunando. O sea, es más, el propio gobierno, el presidente Lasso, hace casi un año, más de un año, declaró estado de terrorismo en el Ecuador. Pero faltó esta decisión política. Eso es lo que no entendemos. ¿Por qué no se dio esa decisión política? Es que, insisto, el nivel de la actuación coordinada, porque todo tiene una lógica, todo está concertado, y no nos perdamos el caso de Metástasis. Cuidado, una noticia sobrepone a otra. Ya, la fuga del señor líder de los choneros, más la entrada y salida y fuga
de uno de los líderes de los Lobos, más el ataque concertado en el mismo día, llegó. Que el momento ya para aplicar esto y que se encontraban preparadas las Fuerzas Armadas era el adecuado, hasta con el respaldo de toda la sociedad y la clase política. Tanto es verdad lo que tú dices, y yo te complemento, de cómo se fue esto subiendo, pero que no había el acompañamiento de otros factores de la sociedad como se hay ahora. ¿Sí te acuerdas cuando en noviembre del año 2022 se asesinaron a bastantes policías a mansalva? Por supuesto. Se atacaron cuarteles policiales, básicamente en Durán. Sí sabes cuál fue la respuesta de la clase política, ¿no? Uno de los tantos juicios políticos al día siguiente. Era como que si el presidente Bush hubieran querido destituirlo después de las Torres Gemelas. Saludo, porque el Ecuador es uno solo. Que ahora sí, no sé qué es lo que ha cambiado, pero ahora sí todos estamos juntos en este tema bajo el liderazgo del presidente de la República. Mira lo que dijo hoy día Carlos de Tomaso. Me gustaría que repitas, Carlos, la frase de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln dijo esa frase. Me gustaría que sobre las decisiones, la que dijiste al inicio del programa, para complementar la pregunta a Henry. A menudo se requiere más coraje para atreverse a hacer lo correcto que para temer a hacer lo incorrecto. Abraham Lincoln. Ya. Totalmente. ¿Por qué rescato esa frase? Porque en razón de tu respuesta, como que al final las arremetidas políticas frenaban al coraje de tomar la decisión de lo correcto. Igual se la tomó, tanto que hubo coraje que al señor líder de los choneros se lo cambió de cárcel, pues, y se lo puso contra el pavimento, el que ahora se fugó, ¿no? Entonces no me digan que no hubo, pues, valentía ni coraje. Que un juez, Poma, que ya sabemos que estaba a órdenes, y gracias a los chats, y sabemos gracias a Metástasis, la influencia judicial, lo sacó y lo devolvió, es otra cosa. Errores siempre existirán, pero no hablemos quién se enfrentó, quién lo cogió a Norero, en qué gobierno fue, quién lo trasladó a Fito y después un juez lo regresó. Entonces, señores, o sea, sí ha habido. Lo que pasa es que esto también todo es un proceso, ¿no? Pero hay una cosa que es lo que faltó. O sea, en cuanto a la lucha contra el narcotráfico, la incautación de drogas, yo creo que no se le puede discutir nada al presidente Lasso. Pero hubo una cosa que faltó, que es lo que estamos viendo en este momento. Claro, cuando se agudizó terriblemente la crisis con lo del martes. Pero hubo una cosa que faltó, ya una posición más terminante de las Fuerzas Armadas en las calles, que es lo que se ha visto en estas 24 horas y que esperemos que no cese. Exactamente. Y que hay que apoyarlas. Porque durante tiempo pasado lo que se decretaban eran estados de excepción y terminábamos viendo... Que era la única herramienta que se tenía a ese momento, como hizo el presidente. Porque en un proceso, no puedes llegar a este proceso de declaratoria de conflicto armado interno sin pasar por otros procesos, tanto jurídicos como fácticos, mi querido Pocho. No puedes saltarte ese proceso si no la sociedad y la fuerza más no lo pueden aplicar ni comprender. Yo te voy a poner un ejemplo, tanto que tenía varias aristas y qué bien que llegamos a este estado de madurez de poder enfrentar juntos a un solo enemigo, más allá que por ahí hay unos cuantos solapados que se hacen los que están luchando en el tema, que una de las propuestas para que Fuerzas Armadas puedan intervenir permanentemente en el conflicto armado interno, en la lucha interna, nació del gobierno, respaldada por todos los sectores políticos de la Asamblea Nacional. Y esa, al día de hoy, esa sí es la reforma parcial que obligatoriamente tenemos que acudir a las urnas y que va a venir acompañado de un pliego de preguntas de consulta o plebiscito o reforma parcial a la Constitución o enmiendas que está proponiendo el gobierno. Ya se vio la magnitud del tema para que Fuerzas Armadas estén de carácter permanente, sin necesidad relativamente a los estados de excepción. Que, ojo, le pasó a todos los presidentes, era la única alternativa, entiendo lo devaluado que pueden estar, pero la única alternativa jurídica para mover a un soldado de su base a la calle. Hola Henry, buenos días, qué gusto tenerlo aquí con nosotros. Al inicio habló positivamente de las medidas que ha tomado el gobierno del presidente Noboa en esta guerra. ¿Qué acciones adicionales usted cree que se deban tomar para finalizar con esta situación? Mira, yo creo que ahorita las decisiones, muchas son ya de carácter prácticas operativas, las debe tomar el gobierno. Cada uno desde su rol, en este caso como ciudadanos, ustedes como medio de comunicación, tenemos que apoyarla. No hacer que ahorita salen también un pocotón de gente, expertos también en guerra que no han combatido ninguna, valga la aclaración. Debe haber sido en el PlayStation a lo mejor. Entonces, también con tranquilidad, cada uno en su rol. El hecho de que estemos apoyando y que inclusive los errores que se puedan cometer los vamos dejar a un lado, inclusive la parte política. Ya vieron lo que pasó ayer, ¿no? Después de un respaldo unánime
al presidente de la República. Ayer, pues, algo pasó, ¿no? Esperemos que hoy día sea un nuevo día también para el presidente, porque tenemos que seguirlo respaldando las autoridades gubernamentales. Con eso hacemos bastante. Y cuando haya una crítica, que sea una crítica constructiva, que sea para sumar. Y en todo caso, el respaldo absoluto de Fuerzas Armadas es lo necesario. ¿Qué le corresponde a otros actores políticos? Veo en paralelo y saludo una propuesta de cambios constitucionales, ahora de temas mucho más de fondo. Creo que cabe analizarlo. Cabe también analizar cómo este carácter permanente de esta guerra interna, que no va a ser de un solo día, ni tampoco va a ser infinita, cómo se va a financiar, ¿no? ¿Ya? Así que se vienen muchas cosas entre las cuales la sociedad, los políticos, los partidos, las demás instituciones, hay que estar muy pendientes también del tema de justicia. De nada va a servir el esfuerzo que haga este gobierno y Fuerzas Armadas para capturar, dar de baja a criminales si la justicia no va a un lado. Por eso no perdamos de vista el tema del caso Metástasis. Por Dios, cuidado, caemos en la trampa que quieren algunos, ¿eh? ¿Qué te sorprendió de las revelaciones que había en el caso? Porque teníamos todos muchas sospechas, ¿no es cierto? Pero otra cosa es ya verlo en vivo, escrito, descifrado, extraído de los dispositivos. Tú que estuviste en las altas, en la más alta esfera en el gobierno del presidente Lasso, ¿te ha sorprendido algo de la información que se extrajo? El nivel del detalle, porque es la confirmación de la vinculación que tiene el narcotráfico con la política y un entramado judicial que facilitaba sus operaciones. Así puedes comprender, entre otros, cómo estos privados de la libertad sentenciados tenían órdenes de no movilización a lo largo de más de 10 años, alegando hasta salud. O sea, jueces a órdenes a destajo del crimen organizado y el narcotráfico. Eso es lo espeluznante, las presunciones que se tenían. Y cuidado, se va armando el rompecabezas con otro tipo de delitos. Hay que seguir muy de cerca la investigación de la Fiscalía con relación al tema del asesinato de Fernando Villavicencio. No hay que ser pues muy filósofo para ir armando el rompecabezas, ¿no? Cada vez te das dando cuenta cómo son los mismos actores que han estado detrás de este tema criminal. Los mismos que tienen la audacia de demandar a medios de comunicación en el extranjero, y aprovecho para presentar mi respaldo y solidaridad con el Diario Expreso y con sus directivos. Señores, esto ya se venía viniendo hace algún tiempo. Lo que hace el caso, la presentación de la Fiscalía, es ponerlo en blanco y negro, en ponerlo al desnudo. Sobre el tema político, Henry, a mí sí me quedó siempre una sensación de que en el gobierno del cual tú formaste parte, finalmente nunca se terminaron de reconstruir puentes políticos. Y eso originó de que la Asamblea Nacional siempre haya sido el enemigo número uno del gobierno del presidente Lasso, al punto que conllevó con todo eso a la muerte cruzada y al adelantamiento de elecciones y a todo el escenario político que vivimos ahora. Cuando vemos ahora de que en este caso hay una fluidez de relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, quizás eso no se pudo construir antes en el gobierno del presidente Lasso. Querido Pocho, yo quiero hablar del futuro, del optimismo. Tú me estás llevando a un tema que quedará para los historiadores. De ese pasado político. Pasado que es en el último tramo, pero claro, vamos a retomar lo mismo. Obviamente tú no eres, tú no fuiste el responsable de todo el manejo político. Pero yo asumo el tema como siempre. Tuve que asumirlo antes, imagínate, con esas pintas que estaba. Mira, esto ya lo hemos conversado, Pocho. Esto es llover sobre mojado. Yo puedo ser una persona de puentes. Cuando fui asambleísta conversaba con todos y me respetaban todos. ¿Quieres que te dé el detalle cómo ordenaron que ni siquiera me saluden? Porque cuando entré al Congreso el primer día a reunirme, gente que conozco estos días se metía a los ascensores. Ya, no les van ni saludar. Ese es el diálogo que tienen. Ya, se tomó, no es culpa mía, yo soy una persona de diálogo. El señor presidente de la Asamblea, ese golpista, que era apellido Saquicela el malo, le prohibían hasta acercarse. Menos malo ha de ser. Yeah. Acercarse, ni fotos. O sea, veamos la situación que yo entré en febrero, por Dios. Ya sabemos ya el plan, pero la gente quiere virar la página, Pocho. Ya lo pasado es pasado. Y todos tendrán que asumir
sus responsabilidades. Pero yo no es que no soy una persona de diálogo, ¿no? Valga la ocasión. No, eso está claro. Y te voy a poner un ejemplo. Ojalá que la madurez ahora cambie, porque veo que todo fluye. La extradición que era mala en febrero el año pasado, ahora resulta ser que es excelente. Ah, qué bueno, yo voy a votar sí en las dos, por si acaso, no como voté la otra vez. Porque no me van a venir a decir aquí o tratar de sorprender que ahora sí están todos los delitos. Ah, o sea que cuando solo estaba narcotráfico, no, ese no. O los tiempos, no, señores, eso no es hacer patria. Ahí es donde se ven dónde están forjadas las personas y cuál es el sentir democrático y político. Así que no importa quién consulte, cuáles son los temas. Y creo que la extradición en estos temas, y hemos perdido un año en esto, va a ser parte de las herramientas, no es la solución global, es parte de las herramientas para que el gobierno, el Estado y la justicia puedan enfrentar de mejor manera al crimen organizado y al narcotráfico. Henry, volviendo al tema del combate armado interno, el conflicto armado interno, la actividad permanente e indefinida por parte de las Fuerzas Armadas va a significar un costo económico importante para el gobierno. Adicional, exacto. Y con la presente terrible situación de caja fiscal que se encuentra el gobierno, el déficit fiscal, ¿cómo puede el gobierno financiar estos costos? Y menos 1.200 millones de dólares menos por el ITT. Este año por el tema del ITT, ¿no? Exacto. Bueno, es momento de país y de responsabilidad también, ¿no? De ver y de respaldar si es que el gobierno debe tomar las medidas necesarias, no como otros, los que creen en el comunismo indoamericano, esos golpistas también. Esos señores que no creen en la democracia, que ya andan amenazando que no se pueden tocar los subsidios, que no se puede hacer nada. Señores, hay que tomar medidas también responsables y patrióticas y también debemos apoyarlas porque la plata y los recursos que deben ser para la seguridad, para defender la vida de los ecuatorianos, tienen que salir. Esto no es demagogia. Y eso es parte del riesgo cuando tú asumes los destinos de un país, pues. Por eso es complicado manejar el Ecuador. Siempre ha sido complicado. Ahora se dan cuenta que no es cosa tan fácil, ¿no? Por eso algunos prefieren estar de titiriteros nomás por atrás, nomás, y que otros pongan la cara y seguir mangoneando el poder. No. Así que vamos con seriedad. Ese es uno de los temas que la prensa, la academia, todo el mundo tiene que venir aportando ideas de cómo, reduciendo ciertos gastos, viendo de otra manera, de dónde van a salir los recursos para esto que no va a ser de la noche a la mañana. No pasó en Colombia, hay que hacer con seriedad, no con demagogia, los recursos para que Fuerzas Armadas, la fuerza pública pueda actuar permanentemente contra este enemigo interno. Henry, tengo, ahora que están todos muy unidos en la Asamblea Nacional, quisiera que nos comentes aquel proyecto de ley que multiinstitucionalmente se construyó bajo tu liderazgo para hacer reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, que tantas veces hemos hablado que necesita reformas en las normas de competencia de habeas corpus, de acción de protección, para recordarles a los asambleístas que, por ejemplo, si quieren otro acto de unidad, esa ley, ese proyecto de ley hecho con muchas instituciones es vital. Henry Cucalón. Buena memoria, Carlitos. Es verdad, ese proyecto donde trabajó la Corte Nacional de Justicia, trabajó la Fiscalía fundamentalmente, creo que contiene algunas herramientas importantes, jamás para limitar las garantías jurisdiccionales, no, pero sí para precisar. Lo hacía norma algunos de los dictámenes de la Corte Constitucional al respecto para evitar el abuso de los habeas corpus. Creo importante lo que acabas de decir. Ojalá que el legislativo, que estamos en esta buena línea, que hay que aprovecharla, señores. Solo llegó a presentarse, nunca entró al primer debate, ¿no? No, porque prácticamente ahí vino la decisión de la disolución de la Asamblea por culpa de estos golpistas que estaban ahí, la declaración, que ahora los veo algunos modositos. Pero en todo caso, aprovecho algo, y tú que eres un constitucionalista. Una de las preguntas del nuevo pliego que ha presentado el régimen, hay que mirarla con atención. Yo en general estoy apoyando el tema, estoy revisando los anexos. Una tiene que ver con el tema, por ejemplo, que se proponía en este proyecto, la de las unidades especializadas en materia constitucional. Que lo hemos dicho, que haya una justicia constitucional especializada. Nosotros lo poníamos como ley, creo que es por ley. El gobierno lo está proponiendo con categoría de enmienda constitucional. Claro, perfecto, mejor lo más aún. hace lo menos, me explico. Entonces, sí, para que vean que así como hay críticas propositivas, porque nadie puede pensar que a alguien le vaya mal para que a mí me vaya bien.
doctrina de los fracasados titiriteros que andan especulando todavía por ahí en la política, que no sé cuándo se despachan. En este caso creo que tenemos que hacer un solo puño, legislativo, ejecutivo, sociedad, academia, partidos políticos, gente que nos apasiona lo público, para sacar adelante eso. Así que hago un empate con tu pregunta más lo actual que tiene el gobierno, que en ese caso ojalá que sea respaldado. Y hay que ver cómo la Corte ve cuál es la vía, ¿no? Del nuevo pliego de preguntas, ahorita tiene que la Corte dictaminar cuál va a ser la vía, ¿no? Sí. Todas son interesantes. Si hay que ver si una es que ya fue presentado, porque la Corte mandó un comunicado de que no había sido presentado. Entiendo que ayer por ahí leí algún comunicado oficial, parece que ya digitalmente lo habían enviado. Exacto. Yo quiero ver el texto. Tengo mucha preocupación con que la pregunta de la extradición como está, al menos como la vi redactada ahí, tengo mucha preocupación de que la Corte la pase porque la veo bastante indeterminada, pero no he visto el anexo. Te puedo complementar algo más. Eclotes me recomendó un buen amigo mío de Pocho que no hable tanto como abogado, sino más como lo que soy, político 24 horas al día. Pero la otra vez que la Corte calificó extradición como enmienda, se lo justificó de tal manera que pueda pasar como enmienda. No fue tan amplia, no porque la gente es tonta, porque aquí hay unos que piensan que todo el mundo es tonto menos ellos, sino para que pueda ser calificada. Y por eso que fue calificada. Claro, sí, es una estrategia de mantener la prohibición y agregar una excepción, y la Corte por ahí salió. Exactamente. Ahora, ampliándolo mucho más, que es positivo, no digo positivo, que no. Cuidado, la Corte dice que no es enmienda. Sí. Ojo, la gente no hace las cosas porque yo sí, ¿no? Estaba leyendo eso. Ya, últimas preguntas, Henry. De frente, Henry Cucalón, candidato presidencial. Este no es un momento para hablar de candidaturas, Carlos. Yo creo que sí. Peor yo creo que sí, porque este gobierno tiene que preparar las bases del siguiente gobierno, y creo que es importante ya decirlo. Déjame terminar. De candidatura ahorita es entrar en contravía, hacer los errores que se cometieron ayer, no las cosas positivas que hicieron antes de ayer. Pero lo que he dicho en estos micrófonos, porque no hay entrevistas que no me pregunten, es que yo voy a continuar en política. Eso que me acabas de decir es una aspiración legítima que puede tener un ecuatoriano. Yo también la tengo y no tengo reparo alguno de seguir dando mi contingente y dar la cara por los temas que yo creo que interesan al país. Y sobre todo porque eres político, como lo acabas de señalar. Y el político tiene que hacer política. Totalmente. Y no tiene que esconder que es político. Porque el problema es que aquí todo el mundo quiere hacer política, pero dicen que no son políticos. Sí, eso es importante. Pero ahí estamos. Ahora, solamente una cosa sobre esto de la justicia constitucional. Yo también he venido solicitando desde hace mucho tiempo que se creen juzgados especiales, juzgados constitucionales. Ahora, eliminar totalmente a los juzgados de primera instancia sería lo indicado para evitar justamente esto de que por todos lados, en cualquier rincón de la República, se presenta una acción de protección sobre alguien que vive en Guayaquil o que vive en Quito, y sin embargo se presenta en Rocafuerte o se presenta en el Lago Agrio o en cualquier lado. Es absurdo. Pero también habría que revisar una cosa, Carlos, Henry, Rodrigo y amigos oyentes. Las acciones de protección son para protección inmediata. Yo sí creo que los juzgados de primera instancia, en razón de territorio y solamente de territorio, aún con la presencia de juzgados constitucionales, porque tú no puedes poner juzgados constitucionales en cada punto de la República del Ecuador, juzgados de primera instancia pueden admitir y dictar una medida cautelar de 24 horas hasta que el juzgado constitucional conozca el caso y pueda resolver, incluso sobre esa medida cautelar en adelante. ¿Por qué? Sí. Porque si se te presenta algo, dígase en la provincia del Guayas, se te presenta algo en el Empalme, pues resulta que en el Empalme no hay juez constitucional, sino que están en Guayaquil. Por lo menos el juez de primera instancia del Empalme puede conocer si es un tema que concierne a alguien que vive en el Empalme y que se le está afectando un derecho constitucional, puede dictar una cautelar de 24 o 48 horas hasta que el caso sea conocido por el juzgado constitucional en Guayaquil. Me gusta la idea, y otra cosa importante, por ejemplo, que las acciones de protección contra actos de Estado, Corte Nacional, o sea, ya fijar jueces, los actos las acciones de protección contra actos en provincias, que no es la capital, Cortes provincial. Es decir, vamos sacando los temas importantes, no a cualquier, sino a las cortes que son más visualizadas. Gracias, Henry Cucalón, gracias por a ustedes, como haber siempre venido